Estudiantes, un saludo cordial en el área de matemáticas. Edgar Pérez tiene el gusto de saludarlas. Vamos a proceder a hacer este video que es un resumen de la unidad 1 para que nos permita pues ayudarnos para el examen, ¿no? El examen correspondiente a la unidad 1. Vamos a revisar en esta parte lo que corresponde a los números primos, lo que es la descomposición en factores primos, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, y entraremos ya a la parte de factorización, que es los temas que vamos a tratar. Comenzamos con los números primos. Bueno, la teoría de los números primos simplemente es de que son números que son divisibles únicamente para la unidad y para ellos mismos. Sí, estos números pues tienen esta secuencia comenzando desde el número 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etcétera. ¿Sí? No vamos a profundizar mucho en su historia, inclusive en los usos, ya que pues vamos a hacer un tema rápido que nos permita pues adquirir los conocimientos esenciales sobre esto, ¿no? Las matemáticas siempre tienen sus lados interesantes, sus lados históricos, pero por esta vez lo vamos a omitir y vamos a tratar de ir directamente a la parte que corresponde el examen como tal. Entonces, bueno, tenemos esta serie, esta secuencia de los números primos y pues los números que no son primos, es decir, los números que tienen algunos factores en los cuales se puede dividir. Por ejemplo, el número 8 yo lo puedo dividir en 4 por 2, ¿no es cierto? No hay problema. 8 dividido para 2, no tengo un resultado. 8 dividido para 4 igualmente me da un resultado, pero en cambio el 5 yo no podría, por ejemplo el 3 tampoco, ¿no? Simplemente puedo dividir para la unidad y para ellos mismos. Entonces el conjunto de los otros números pues los conocemos como el conjunto de los números compuestos. Ok, avanzamos en esta parte y decimos que para nosotros descomponer un número, cualquier número, en sus factores primos, simplemente tenemos que proceder con la metodología de la división, es decir, vamos a dividir esos números para o comenzando desde los términos primos, es decir, la secuencia que habíamos visto anteriormente. Vamos a comenzar a dividir primero por el 2, luego vamos a comenzar a dividir por el 3, por el 5, por el 7, etcétera, hasta que lleguemos al número 1, como está aquí. Ahora, dentro de esta tarea tenemos una ayuda, digamos así, que corresponde a la divisibilidad de acuerdo a la forma de los componentes que tiene dicho número. Por ejemplo, vamos a comenzar con el número primo 2, que nos dice que es divisible para 2 o sacar la mitad, es decir, podemos utilizar esos dos términos, ¿no? Divisible para 2 o sacar la mitad. Y esto nos dice que un número que esté compuesto de más de una cifra, pues nos podemos dar cuenta que tiene mitad, o que podemos dividir para 2 cuando termina en número par o en 0, ¿sí? En este caso el 18 está terminando en un número par, que es el 8, entonces nos podemos dar fácil cuenta de que tiene mitad. Entonces dividimos para 2 y el resto es 9. Ahora nos dice este tip que la divisibilidad para 3, o también se puede mencionar sacar la tercera, es cuando el número es el 3, el 6, el 9, es decir, una sola cifra, pero que es el 3, el 6 o el 9, o si al sumar sus dígitos, ¿sí? Es decir, cuando ya son números un poquito más grandes, pues al sumar sus dígitos nos da de resultado el 3, el 6 o el 9. Y si sale un número mayor, después de la suma se vuelve a sumar sus dígitos y evaluar el resultado, ¿no? Por ejemplo, 8 más 1, ¿sí?, nos da 9. Entonces también podemos darnos cuenta que el 18 tiene tercera, que sería el 6. 6 por 3, 18, ¿verdad? Pero la regla es que nosotros comencemos con los factores primos
desde el 2, luego el 3, luego procedemos al 5, etcétera, ¿sí? Entonces respetamos esa parte y pues del 9 sacamos la tercera. 9 dividido para 3 a 3, 3 también tiene tercera y 3 para 3 a 1. Entonces hemos descompuesto al número 18 en sus factores primos, que resulta ser el 2, el 3 y el 3, que se deben multiplicar entre sí. En este caso pues podríamos decir que es equivalente a 2 por 3 o es equivalente a 2 por 3 al cuadrado, porque se está multiplicando 3 por 3. Aquí también pues tengo lo que es referente a la divisibilidad por 5, o sea, es divisible para 5 o sacar la quinta cuando el número termina en 5 o en 0. Ok, vamos a comenzar pues ya con esta habilidad de descomponer un número en sus factores primos, a examinar más de cerca lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Vamos a comenzar analizando a qué se refiere la palabra mínimo común múltiplo. Nos dice que los múltiplos de un número son todos aquellos números enteros que se obtienen de multiplicar un número por cualquier otro entero natural. Entonces tenemos aquí el ejemplo del número 3 y del 5, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los múltiplos del número 3? Pues todos los que se puede dividir para 3 de forma exacta, ¿no? Entonces tenemos desde el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30, el 33 y así hasta el infinito. Sí, va a haber muchísimos múltiplos y de ahí el nombre que de todos esos múltiplos que va a haber, pues vamos a ver el menor. Vamos ahora a sacar una contraparte con el número 5, es decir, vamos a ver los múltiplos que son semejantes para el 3 y el 5. Entonces comenzamos con el 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 hasta el infinito. Y vemos que los múltiplos que coinciden en estos dos números, en el 3 y el 5, pues es el 15, ¿verdad? Es el 30 y seguramente pues por allá seguirán habiendo números que aparecen tanto en el 3 como en el 5 como múltiplos. La idea es sacar el mínimo, en este caso el mínimo común múltiplo pues sería el 15 para estos dos números, ¿verdad? Bueno, ahora qué pasa cuando pues yo tengo números un poco más grandes, ¿no? Entonces digamos un número como el 20, como el 36. En ese caso pues nosotros recurrimos a una estrategia que justamente vuelve a hacer la descomposición de estos dos números en sus factores primos. Entonces para ello pues usamos la tablita como anteriormente lo hicimos, y aquí es importante ver cómo nos organizamos, ¿no? En la primera fila pues ponemos los tres números que deseamos nosotros verificar, sacar su mínimo común múltiplo, ¿no? Ya entendiendo el concepto que significa mínimo común múltiplo, procedemos a sacar la mitad, tercera, todo lo que haya, ¿no? Entonces quisiera aquí que presten especial atención de que en esta parte pues no hay problema, ¿no? Yo tengo los tres números y pues saco la mitad. En la parte inferior, donde que me quedo con 9, 3 y 2, si puedo marcar esta parte de aquí, ¿sí? En este lindero que está, perdón, el 2 y luego ya viene el 3, vemos que el 9 tiene tercera, el 3 también tiene tercera, pero el 2 tiene mitad. Eso en el mínimo común múltiplo no hay problema, simplemente yo saco la mitad del 2, ¿sí? Que es 1, y al 9 y al 3 los bajo sin tocarlos. Luego saco la tercera, entonces saco la tercera de 9, saco la tercera de 3 que es 1, y el 1 que había sacado previamente pues lo bajo. ¿Por qué les digo que tengan especial atención en esto? Porque esto solo se puede hacer, es decir, bajar los términos que no tienen mitad o tercera, o sea, es posible bajarlos, pero solo en el mínimo común múltiplo. En el máximo común divisor
eso ya no es posible. Ahí si todos los tres números no tienen mitad, entonces yo ya no saco mitad y me quedo hasta ahí, nada más. Pero en el mínimo común múltiplo sí puedo continuar hasta que totalmente llegue al número 1. No lo olviden. Bueno, ahora el equivalente, pues obviamente para el mínimo común múltiplo, es decir, el múltiplo de todos esos tres números, el mínimo es el 288, que se obtiene de la multiplicación de cada número primo que resultó al descomponer en sus factores primos, ¿no? Okay, entonces ahora el uso práctico para el mínimo común múltiplo se nos presentan ejercicios en los cuales tenga que determinar una frecuencia, ¿no? Es que claro, se vuelve una frecuencia los múltiplos, ¿no? Cada n números cuando se presentan los múltiplos de un número determinado, ¿no? Entonces puede ser cuántos días, cuándo se repite, ¿sí? Incluso aquí pues he anotado unas palabras clave: mínimo, menor, cuándo vuelven a coincidir, cuándo se repiten, cuándo se encuentran, ¿no? Etcétera. Aquí pues vemos un ejercicio sencillo que dice que vamos a tener una empresa de excursiones que tiene salidas para estudiantes cada 8 días. ¿Sí? Cada 8 días los estudiantes salen. Para quinceañeras nos dice que salen cada 15 días, para abuelitos cada 6 días. El día 17 de marzo hubo salida para los tres grupos, es decir, el 17 salieron los tres, ¿no? La fecha más próxima en la que volverán a coincidir en la salida los tres grupos es, entonces pues tomando en cuenta que cada grupo tiene una salida cada 8 días, cada 6, cada 12, pues desde el 17 comienzo yo a sumar esos días para ir comprobando eso. Entonces la mejor manera para saber cuándo van a volverse a encontrar, ¿sí? Cuando esos múltiplos van a coincidir, pues es extrayendo el mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces les invito a que este ejercicio que está en la guía lo examinen con cuidado, lo comprendan y pues puedan utilizar esta técnica matemática en ejercicios de su vida común y lo puedan pues aplicar. Vamos ahora a pasar al máximo común divisor. ¿Qué significa? El máximo común divisor de dos números o más es el número que divide a esos números de forma exacta. Entonces aquí comenzamos con un ejemplo: el 462 y el 627, que como ven pues son números un tantito grandes, ¿no? Entonces pues que se los descompone y vemos que los múltiplos comunes son el 3 y el 11 en ambos números, y pues a estos es los que se les multiplica, ¿sí? 3 por 11 dándonos como resultado el 33. Entonces entendemos que el 462 dividido para 3 me da exacto, y el 627 igualmente me da un valor exacto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se usa cuando ya son varios números, y pues es muy parecido al mínimo común múltiplo, ¿sí? Es muy parecido, pero con la excepción de que, como les indicaba, el momento que el conjunto de estos números, que al principio pues tienen mitad, luego vuelven a tener mitad, pero en la siguiente fila solamente hay mitad para dos de ellos, que sería el 12 y el 18, que tienen mitad, pero el 15 ya no, y solamente por este número 15 paramos, ya no bajamos del 15 para seguir factorando los otros como hacíamos en el mínimo común múltiplo. En el máximo común divisor pues nos quedamos ahí, y esa es la única diferencia. Luego pues multiplicamos entre sí: 2 por 2, 4, 4 por 2, 6, y entenderíamos que los tres números son totalmente divisibles para el número 6. ¿Okay? Este tipo del máximo común divisor nosotros lo vamos a utilizar en problemas donde que hayan situaciones que requieran dividir, claro, o sea, máximo común divisor, ¿no? Entonces dividir objetos en trozos, dividir objetos en pedazos, dividir segmentos de iguales longitud, ¿sí?
pero la mayor cantidad posible de esas divisiones que sean iguales. Las palabras claves pues es el máximo, el mayor, dividir, el más grande, objetos iguales, más amplio, más caben, etcétera. Tenemos aquí este pequeño ejemplo muy aclaratorio. Recuerden que en la guía ustedes van a poder tener una mayor referencia para su estudio del examen. Nicole tiene 25 bolas blancas, 15 bolas azules y 90 bolas rojas. Ella quiere elaborar collares iguales de tal forma que cada collar tenga igual número de bolas sin que sobre ninguna bola. ¿Ya? Entonces, pues quiere hacer una división exacta, ¿verdad? Para que no se desperdicie este emprendimiento de Nicole en la fabricación de collares, de adornos, ¿no? Entonces nos pregunta pues cuántos collares y qué cantidad de bolas de cada tipo debe contener cada collar, ¿no? Me parece un ejercicio bastante práctico y real, ¿no? Que pues alguien puede tener esos adornos, ¿no? Y pues quiere crear un conjunto estándar, ¿no? Es decir, con la misma cantidad de adornos en cada manilla o en cada collar, y pueden ser de 3 tipos, de 4, de 5 tipos, etcétera, ¿no? Entonces pues se lo hace. Entonces, aquí tenemos el desarrollo del ejercicio, tenemos las bolas blancas, las azules, las rojas, las respectivas cantidades, y vemos pues que son únicamente divisibles para 5, ¿sí? En la siguiente línea vemos que pues hay el número 5, el 3 y el 18 no tienen mitad, solamente podrían tener tercera, ¿sí? Y el 1 mitad, pero como habíamos dicho, o sea, el momento que los tres no tienen la misma divisibilidad, pues hasta ahí se llega, se llega hasta el 1, como es el caso del mínimo común múltiplo, ¿no? Recuerden, muy importante esa diferencia, insisto, entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Ok, terminamos nuestra unidad 1 con lo que es la parte de factorización, que pues es dividir en factores, ¿no? Entonces nos dice descomponer en factores, o factorar significa resolver la multiplicación indicada o de su respuesta regresar a la multiplicación original, ¿no? Entonces es como un juego, ¿no? Del resultado de una multiplicación podemos volver a la multiplicación original, o pues una multiplicación indicada proceder a resolverla. Los términos claves pues es factorar y monomios y polinomios, ¿no? Monomios simplemente es una multiplicación consecutiva de letras y números, mientras que los polinomios están separados o hay la presencia del signo de suma y de resta, ¿sí? Entonces eso ya nos indica que estamos trabajando con polinomios. Aquí por ejemplo en el ejemplo, valga la redundancia, tenemos dos monomios, ¿sí? Y están separados por la operación de la suma. Muy bien, el primer caso de factoreo, que es, vamos a seguir profundizando, es el factor común, ¿no? De polinomios, el cual pues su característica es observar qué letra y qué número es el que está repitiéndose en todos los factores del polinomio, y pues ese obviamente es el factor común. Ahora, dentro de esto pues hay algunas indicaciones sobre los exponentes, ¿sí? Como lo podemos ver en la parte inferior de ese polinomio de 2x al cuadrado y cubo más 3x y cuadrado. Entonces el factor común pues obviamente es x, y, ¿sí? El 2 y el 3 no tienen una divisibilidad igual, así que no se puede determinar como factores comunes, ¿sí? Si fuera el 2 y el 4, por ejemplo, pues son divisibles entre sí, y el factor común pues es posible encontrarlo. Tanto en letras como en números, los factores comunes son los de exponente menor, ¿sí? De menor cantidad. Si el factor numérico fuera, en vez del 3, del 4, pues ahí el factor común sería el 2, que sería el menor, ¿verdad? El más pequeño.
En este caso tenemos y al cuadrado y tenemos tenemos x al cuadrado y x. ¿Cuál es el menor? Pues solamente x. Y en el caso de y tenemos y cubo y y al cuadrado. ¿Cuál es el menor? Y cuadrado. Muy bien. Entonces ese es nuestro factor común que va a multiplicar, ¿sí?, a este polinomio dividiéndole, ¿no? Entonces tenemos que 2 dividido para 1, implícitamente frente a la x va a estar el 1, pues es 2. X al cuadrado para x es x, que pues está elevado a un exponente 1 en teoría, ¿sí?, que no se lo pone. Y al cubo dividido para y al cuadrado nos da simplemente y a la 1. Luego pues vamos con la parte de la parte numérica, ¿no? Entonces pues cogemos y decimos que 3 dividido para 1 es a 3. X dividido para x se anula y y al cuadrado dividido para y al cuadrado también se anula, quedándonos única y exclusivamente el 3. El factor común pues no reviste mayor trámite, hay que hacer algunos ejercicios que en la unidad 2 pues seguro lo vamos a implementar con un poquito más de fuerza. Eso sería todo, estimados estudiantes, deseándoles el mejor de los éxitos en la prueba que se avecina.